el dinero de mi papá es asunto mío y de él, que para eso soy su única hija. No tiene que gustarle, pero ya era hora de venir. Vamos, dale, vamos. Con la pareja de tu mamá. Chico, me fue bien. Josnel me pareció un buen tipo, la verdad. A ti te hace falta ser un poquito hierro. Lo mío es el billete. Ya rehizo su vida. Tú eres un profesional. Donde quiera que vayas, te van a abrir las puertas. Ahora mismo, Zuli se está pasando una temporada ya con su abuela. Los bailarines están bien preparados físicamente, todos nos llevamos bien. Pero es que para todo hay una primera vez, así que enfínate. A ver, permiso ahí que van más. Pero Dorian, ¿de verdad tú te piensas que la competencia tonta es entre los dos gimnasios de algo? Ay, cosita. ¿Esta salida tiene algo que ver con que quieres hablar de Zuli? Ya no hay vuelta atrás en esta historia, porque los secretos mejor guardados han comenzado a desmoronarse de la manera más cruel posible. Y lo que se viene en el próximo episodio va a sacudir los cimientos de todos los involucrados, sin dejar rastro de piedad para nadie, obligando a los personajes a carearse con las consecuencias directas de sus propias mentiras, mientras la tensión alcanza un punto de ebullición insostenible donde nadie saldrá ileso. Pero antes de desentrañar cada uno de estos oscuros detalles y las sorpresas que nos esperan, quiero pedirles que me dejen saber en los comentarios desde qué país están viendo esta transmisión, ya sea Cuba, España, Estados Unidos, Francia o cualquier otro rincón del mundo, porque leo y respondo personalmente cada uno de sus mensajes, para saber hasta dónde llega nuestra comunidad de seguidores fieles. La situación en el hogar se ha vuelto insostenible desde el momento en que los reproches mutuos y las exigencias absurdas han transformado la convivencia en un infierno diario donde cada uno busca su propio beneficio sin importarle el bienestar de los demás, evidenciando una desconexión total entre los miembros de la familia que ya no pueden ni mirarse a los ojos sin sentir desprecio o recelo. Por un lado tenemos la insistencia constante sobre las labores domésticas y el desorden, un reflejo claro de cómo los pequeños detalles cotidianos sirven como excusa perfecta para desatar peleas monumentales que esconden frustraciones mucho más profundas y antiguas, acumuladas a lo largo de los años de silencio y sumisión. Pero el verdadero terremoto emocional estalla cuando se cruzan los límites de la confianza, con preguntas directas y cortantes que no admiten respuestas evasivas, tal como ocurrió cuando Marcos acorraló a Lisette, exigiéndole explicaciones sobre su romance clandestino con el médico del hospital, destapando una olla de grillos que ella intentó mantener oculta bajo 7 llaves. La reacción de Lisette al verse descubierta no es de arrepentimiento, sino de un desafío frío que demuestra hasta qué punto su matrimonio está completamente muerto y cómo su mente ya se encuentra en otro lugar, lejos de esa casa que se ha convertido en su prisión particular. Mientras tanto, la sombra de la duda y el control excesivo también se ciernen sobre los más jóvenes, generando un clima de vigilancia constante, donde los padres intentan regular cada paso, cada salida y cada amistad, provocando inevitablemente una rebelión silenciosa, pero feroz por parte de quienes ya no están dispuestos a aguantar tanta opresión. La preocupación de la madre al ver salir a las jóvenes con nuevas amistades no es infundada, ya que en un entorno tan cargado de tensiones y secretos, cualquier mala influencia puede convertirse en la chispa que detone una tragedia familiar de proporciones descomunales, sobre todo cuando los chicos buscan refugio en la calle, debido a la falta de paz y comprensión en su propio hogar. Esta huida emocional de los jóvenes hacia círculos externos nos anticipa que muy pronto se meterán en problemas muy difíciles de resolver, arrastrando a sus padres a un remolino de escándalos y preocupaciones que terminará por fracturar los pocos lazos que aún se mantenían medianamente firmes en medio del caos generalizado. Por su parte, Adrián continúa cargando con el peso invisible de sus decisiones pasadas, intentando mantener en pie su vida profesional y sus relaciones afectivas a pesar de que el suelo se mueve constantemente bajo sus pies y de que cada persona a su alrededor parece tener una agenda oculta orientada a destruirlo o a aprovecharse de su nobleza innata. La soledad emocional de Adrián se palpa en cada una de sus apariciones, donde su silencio dice mucho más que 1000 palabras, reflejando a un hombre atrapado entre la lealtad familiar que le inculcaron y la cruda realidad de que sus seres queridos son los principales artífices de su propia desgracia.
La manera en que los conflictos del restaurante, el gimnasio y la vida doméstica se entrelazan crea una red densa y claustrofóbica, donde cada movimiento en falso puede significar la ruina definitiva, y los espectadores lo saben muy bien. Por eso la ansiedad no deja de crecer con cada escena que pasa, sin darnos un solo momento de respiro. Y cuando todos creen que ya lo han visto todo, y que los bandos están claramente definidos entre los que mienten y los que sufren, la trama nos reserva un giro totalmente inesperado que cambiará las reglas del juego de manera radical, vinculando el pasado misterioso del abuelo con una serie de documentos financieros que estaban ocultos en el lugar menos pensado de la casa principal. Resulta que alguien muy cercano a la familia, fingiendo total inocencia y compasión, ha estado vaciando sistemáticamente las cuentas y las propiedades utilizando firmas falsificadas desde hace meses. Y la persona responsable no es otra que aquella que siempre se mostró como la más sacrificada y leal de todo el clan. Este descubrimiento macabro dejará a todos paralizados en el instante exacto en que la policía cruce la puerta principal con una orden de arresto dirigida al miembro más intocable, querido e inesperado de la familia. La desesperación de Marcos por mantener el control absoluto de su entorno se ha convertido en una bomba de tiempo que está a punto de estallar en 1000 pedazos, arrastrando con él cualquier apariencia de cordura que quedaba en su hogar y empujando a Lisette a tomar medidas drásticas e irreversibles, mientras el cerco de la sospecha se cierra de manera asfixiante sobre cada uno de sus movimientos dentro del hospital y fuera de él. Pero antes de continuar adentro de este laberinto de pasiones y traiciones, me gustaría saber desde qué país nos acompañas hoy, ya sea Cuba, Estados Unidos, España o cualquier otro lugar del mundo, así que déjanos tu comentario aquí abajo, porque siempre leo y respondo personalmente a cada uno de ustedes para conectar con nuestra gran comunidad de seguidores fieles. La situación doméstica ha traspasado todos los límites de la tolerancia, cuando Marcos decide enfrentar de manera directa y sin filtros a Lisette, exigiéndole respuestas inmediatas sobre su relación clandestina con el médico del hospital, un cuestionamiento frío y cortante, que no busca entender las razones, sino simplemente acorralar a una mujer que ya no está dispuesta a aguantar ni un segundo más de manipulación psicológica. Lejos de intimidarse o de intentar inventar una coartada elaborada para calmar las aguas, Lisette asume una postura de desafío absoluto, que deja en claro que su matrimonio está completamente muerto, y que su mente y su corazón ya pertenecen a otra realidad muy distante de las 4 paredes de esa casa que se ha transformado en su cárcel particular. Este enfrentamiento frontal marca un punto de no retorno, donde los reproches acumulados durante años salen a flote con una violencia inusitada, destruyendo los últimos vestigios de respeto que quedaban entre ellos y abriendo una brecha imposible de sanar que terminara por fracturar la convivencia familiar de forma definitiva. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, las dinámicas generacionales siguen su curso caótico con los jóvenes, buscando escapar de la atmósfera opresiva de sus hogares, mediante salidas nocturnas y compañías cuestionables que no tardarán en mostrar sus verdaderas intenciones oscuras, involucrando redes de manipulación y situaciones de alto riesgo de las cuales será muy difícil salir ilesos. La preocupación de las madres al ver cómo sus hijas se alejan de los caminos tradicionales y se refugian en amistades superficiales refleja el temor constante a que la historia familiar de fracasos y decepciones se repita generación tras generación, creando un patrón de conducta donde la rebeldía juvenil se convierte en el síntoma más evidente de hogares disfuncionales y desgastados por el tiempo. Esta desconexión entre padres e hijos genera un vacío enorme que es aprovechado rápidamente por personas malintencionadas dispuestas a tejer redes de influencia tóxica, preparando el escenario para que un nuevo escándalo estalle en cualquier momento y sacuda los cimientos de la comunidad entera, sin que nadie pueda prever la magnitud del daño colateral. Por su parte, Adrien continúa atrapado, en medio del fuego cruzado, entre sus obligaciones profesionales, los problemas financieros del restaurante y la tensión insostenible que se vive dentro de su propia familia, demostrando una nobleza y una paciencia que muchos a su alrededor se empeñan en explotar sin ningún tipo de remordimiento ni consideración por su bienestar emocional. La forma en que Adrien intenta mantener la cordura y apoyar a quienes ama, a pesar de las traiciones evidentes de su propio hermano Dorian y de las manipulaciones constantes de Aitana, nos muestra un protagonista solitario que carga con el peso de la culpa ajena y que confía ciegamente en la justicia de las buenas acciones, aun cuando el mundo entero parece derrumbarse a su alrededor. Sin embargo, esta misma bondad extrema se está convirtiendo en su mayor debilidad, ya que la falta de malicia le impide ver a tiempo los hilos invisibles que los verdaderos villanos de la historia están moviendo a sus espaldas para despojarlo de todo lo que ha construido con tanto esfuerzo y sacrificio personal a lo largo de los años.
Y cuando la presión parece haber llegado al límite máximo de resistencia para todos los personajes, un nuevo elemento irrumpe para alterar por completo las reglas del juego y desatar una serie de revelaciones que dejaran a más de uno completamente petrificado ante la magnitud de la verdad que estaba oculta bajo la superficie. Se trata de un misterioso documento financiero vinculado directamente al pasado del difunto abuelo Luciano, un papel que ha aparecido de manera completamente inesperada en manos de un acreedor desconocido, que ahora reclama la propiedad legal de toda la cuadra, amenazando con desalojar a la familia y dejarla en la absoluta ruina de la noche a la mañana. La noticia cae como un balde de agua fría sobre aquellos que creían tener el control absoluto de la herencia y de los negocios, obligando a los hermanos a unirse temporalmente, si es que quieren evitar perder el techo bajo el cual han vivido toda su vida, aunque las sospechas mutuas no tardan en surgir sobre quién pudo haber vendido o entregado dichos documentos a espaldas de los demás. Las sospechas recaen inmediatamente sobre Dorian, cuya ambición desmedida y cuyos negocios turbios con las apuestas ilegales y el blanqueo de dinero lo han colocado en el centro de todas las miradas acusatorias, convirtiéndolo en el principal sospechoso de haber puesto en riesgo el patrimonio familiar, por culpa de sus deudas desorbitadas con personas sumamente peligrosas de los bajos fondos de la ciudad. Dorian intenta defenderse con argumentos vacíos y actitudes agresivas, pero las evidencias circunstanciales y los testimonios de quienes lo han visto reunirse con personajes de dudosa reputación lo acorralan de tal manera que ni siquiera su padre Gonzalo, en su afán ciego de protegerlo siempre, logra encontrar una coartada convincente que limpie su nombre ante los demás miembros de la familia indignados. Esta confrontación interna rompe los últimos lazos de fraternidad que quedaban en pie, transformando el restaurante y el gimnasio en campos de batalla donde los reproches y las amenazas verbales escalan rápidamente hacia agresiones físicas que obligan a los empleados a intervenir para evitar una tragedia mayor entre los propios hermanos de sangre. Mientras tanto, en el ámbito laboral y sentimental, la relación entre Adrian y Leah se ve sometida a una presión extrema debido a la cercanía constante de Aitana, quien no pierde ninguna oportunidad para sembrar la duda, la cizaña y el malentendido entre la nueva pareja, utilizando tácticas sutiles pero venenosas que buscan desgastar la confianza mutua y provocar una ruptura definitiva antes de que el romance logre consolidarse por completo. Leah demuestra una inteligencia y una madurez sobresalientes al no caer en las provocaciones baratas de Aitana, respondiendo siempre con elegancia y firmeza, lo que desata una rabia incontrolable en el interior del antagonista, quien ve frustrados sus intentos de manipular la situación a su antojo, y se ve obligada a tramar un plan mucho más oscuro y desesperado, para deshacerse de su rival de una vez por todas. Este duelo silencioso de miradas y palabras cortantes entre Leah y Aitana mantiene a los espectadores al borde del asiento, anticipando un choque inevitable que tendrá consecuencias catastróficas para la estabilidad del restaurante y para la tranquilidad emocional de Adrian, quien permanece peligrosamente ajeno a la verdadera naturaleza maléfica que se esconde detrás de la fachada angelical de su excuñada. Por otro lado, la subtrama de Claribel y Enrique sigue avanzando por un camino minado de secretos mal contados y verdades a medias que amenazan con destruir el compromiso antes de que siquiera logren llegar al altar, especialmente ahora que el hermano de Claribel, Ulises, se ha convertido en una pieza clave y peligrosa dentro de los chanchullos que Aitana está organizando desde la sombra. Claribel vive en un estado constante de terror psicológico, temiendo que Enrique descubra la verdadera identidad y el historial delictivo de su hermano, lo que significaría el rechazo automático por parte de la pudiente familia de su prometido y la pérdida de todo el estatus social por el cual ha luchado tan duramente a lo largo de su vida adulta. Aitana es plenamente consciente de esta vulnerabilidad extrema y la utiliza como palanca de extorsión, obligando a Claribel a cumplir sus órdenes más sucias bajo la amenaza constante de revelar toda la verdad ante los ojos de Simon, el estricto patriarca que no tolera ningún tipo de deshonor ni mentiras en su círculo cercano. En medio de este panorama desolador, la figura de Marco se deteriora rápidamente a medida que el alcohol, los celos obsesivos y el miedo obsesivo a perder el control de su vida lo consumen por dentro, transformándolo en un ser errático y violento que deambula por los pasillos de su casa, buscando culpables imaginarios de su propia desgracia matrimonial y profesional. Su hijo Onel asiste impotente a la destrucción mental de su padre, sufriendo en silencio el escarnio público y la vergüenza de ver cómo la figura paterna que alguna vez respetó se ha convertido en una caricatura patética y peligrosa, que no hace más que sembrar el terror y la discordia en cada lugar donde se presenta. La decisión de Lisette de abandonar el hogar conyugal golpea a Marcos en su orgullo más profundo, desatando una furia ciega que lo lleva a planear un acto desesperado de venganza contra el médico, que según él creencia delirante, le ha robado a su esposa y ha arruinado su hogar de manera irremediable.
sin importarle las consecuencias legales ni el dolor que pueda causarle a su propio hijo, con semejante locura. La tensión narrativa alcanza cotas insospechadas cuando se descubre que la carta del abuelo Luciano no llegó por casualidad a manos del acreedor misterioso, sino que fue entregada intencionalmente por alguien que conoce perfectamente la combinación de la caja fuerte y los escondites secretos de la casa principal, reduciendo drásticamente la lista de posibles traidores a un par de nombres sumamente cercanos e inesperados para todos los habitantes del lugar. Las miradas recelan ahora de todos contra todos, rompiendo la mínima cohesión familiar que quedaba y convirtiendo cada habitación en una trinchera donde nadie se atreve a dar la espalda a nadie por temor a recibir una puñalada trapera en el momento más vulnerable, mientras el reloj avanza implacable hacia el momento de la verdad definitiva. Los espectadores quedan así atrapados en una telaraña perfecta de misterios sin resolver, donde cada pequeño indicio aportado en los capítulos anteriores cobra un sentido totalmente nuevo y aterrador, preparando el terreno para un desenlace de temporada que promete revolucionar por completo el universo de la telenovela y dejar una huella imborrable en la memoria de quienes han seguido esta apasionante historia desde el primer día.